En este video vamos a repasar algunas cuestiones sobre el texto explicativo en cuanto a sus características y los recursos que utiliza. En cuanto a sus características, el objetivo principal del texto explicativo es el de explicar e informar. Para esto tenemos que tener en cuenta que los textos explicativos son los que usan ustedes mayormente para estudiar. Por lo tanto, los encuentran presentes principalmente en notas de enciclopedia, manuales de estudio, en internet cuando buscan información sobre algún tema en particular, ¿sí? Y este tema de estudio sobre el que se relacionan en general tiene que ver con las ciencias. Para explicar e informar, lo que usa el texto explicativo es un lenguaje claro y preciso. Recordemos, si son textos que los usamos para estudiar, esta información va a tener que ser accesible, va a tener que ser clara, evitando la ambigüedad. Y va a usar también un registro formal. ¿Por qué? Porque los textos explicativos circulan en ámbitos de seriedad y de respeto, ¿sí? No utiliza voceos ni tuteos, todo lo contrario. Utiliza siempre la tercera persona, marcando una distancia con lo que explica. Y esto se relaciona también con otra característica de los textos explicativos, que es la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Y que el autor de los textos explicativos no va a emitir una opinión sobre lo que explica, sino que simplemente nos va a ofrecer la información y que esa información va a estar basada en hechos. ¿Sí? No nos quiere convencer de nada ni darnos su punto de vista. Simplemente nos va a dar la información de una manera neutral. Y bien, decíamos también que los textos explicativos los usamos para estudiar y que en general esos temas en los que ustedes estudian están relacionados con ciencias. Por eso va a usar también lo que llamamos un vocabulario disciplinar, es decir, un lenguaje específico y propio de ese ámbito. Y esto tiene que ver un poco también cuando hablamos de las propiedades textuales, ¿sí? Porque si mi texto es de ciencias naturales, el lenguaje que va a usar va a ser el de las ciencias naturales. Si mi texto es relativo a ciencias sociales, va a tener términos de ciencias sociales. Cuando aparezcan mezclados va a ser un poco raro, ¿sí? Se me va a romper la coherencia textual. O cuando aparezcan términos que no tienen nada que ver con el ámbito científico. Recuerdan también el texto que nosotros habíamos trabajado de inteligencias artificiales, ¿sí? Entonces tenía de repente mencionado distintas aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y por supuesto tenía todo el sentido del mundo, porque mi texto hablaba de inteligencias artificiales. Bien, ahora, esta información también que brindan los textos expositivos explicativos se va a hablar de una forma organizada. ¿Cómo es esa organización? En una introducción, un desarrollo y un cierre. Esta estructura se va a organizar a partir de los distintos recursos explicativos, que son la definición, la ejemplificación, la enumeración, la reformulación y la comparación. A continuación vamos a explicar cada uno de ellos. El primer recurso explicativo que tenemos, entonces decíamos, es la definición. La definición consiste en expresar qué es algo. Y en ese explicar qué es algo, decimos sus características y cómo está compuesto, por ejemplo. ¿Sí? Acá les puse de ejemplo, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento utilizando la luz del sol, agua y dióxido de carbono. Ahora, ¿cómo reconozco yo que esto es una definición? Y fíjense que tienen marcado ahí en color la palabrita es. Esa es una de las pistas que ustedes pueden tener para que estén atentos, para darse cuenta que
están frente a una definición. El otro recurso que tenemos es la ejemplificación, que lo que va a hacer es nombrarnos casos concretos para ilustrar una idea, ¿sí? Todos estos, por ejemplo, que ustedes están teniendo ahora, mientras yo les explico, lo que yo estoy haciendo en principio, primero es un texto explicativo, oralmente, pero es un texto explicativo, ¿sí? Y todo esto que yo le estoy dando son ejemplos, es decir, casos concretos, ¿sí? De lo que es una definición y ahora de lo que es una ejemplificación. Lo que tienen ahí de ejemplo es el calentamiento global tiene graves consecuencias, por ejemplo, el deshielo de glaciares y la modificación del clima. ¿Cómo reconozco que es un ejemplo? También ven que tienen en color esta palabra, por ejemplo. En general, siempre van a tener una marca lingüística, es decir, una palabra para reconocer frente a qué recurso explicativo se encuentran. Bien, el tercer recurso explicativo que tenemos es la enumeración. Puede ser un poco confusa con la ejemplificación, sobre todo porque a veces tenemos una lista de ejemplos y la enumeración es justamente una lista de elementos, de características o de partes de algo. Para diferenciarlos tenemos que tener en cuenta qué se nos dice antes, sobre todo, porque si es una lista de ejemplos va a ser principalmente ejemplificación. En cambio, si me está diciendo antes que algo se divide en partes y lo que me está nombrando a continuación son las partes, va a ser una enumeración. Por ejemplo, tienen las características de los mamíferos tienen pelo, alimentan a sus crías con leche y son de sangre caliente. ¿Ven? Acá tengo una listita de características sobre los mamíferos y cómo están separadas por comas. Pero ven que en la ejemplificación también tenía esta i, no tengo coma, pero tengo i, es decir, tengo dos ejemplos ahí. Bueno, pero ven, no son una lista de cosas, de partes. Cuarto recurso que tenemos es la reformulación, que lo que hace es volver a decir lo ya dicho con otras palabras, para que quede aún más claro, ¿sí? Bien, tenemos como ejemplo de reformulación. El reciclaje es el proceso de convertir los residuos en nuevos productos. En otras palabras, consiste en reutilizar materiales que ya han sido usados. Volvemos a lo anterior. Tengo una forma para reconocer que estoy frente a una reformulación. ¿Cuál es? Esta frase en otras palabras. ¿Sí? Ahora, ¿eso significa que en otras palabras es la reformulación? No, todo es la reformulación. Y esto es importante tenerlo en cuenta para la hora de marcar todos los recursos explicativos. Si bien yo tengo una palabra en la que me doy cuenta, tengo que fijarme de qué está rodeado para ver bien dónde empieza y dónde termina cada recurso. ¿Sí? Bueno, y el quinto y último recurso explicativo que tenemos es la comparación o analogía, que lo que hace es relacionar dos elementos para decirme sus parecidos o sus diferencias. ¿Sí? Los compara. Tenemos como ejemplo, el cerebro humano es comparable a una computadora. Procesa información, almacena datos y controla muchas funciones del cuerpo. ¿Ven? Me está marcando un parecido entre el cerebro y la computadora. Entonces estoy frente a una comparación. Toda la frase es una comparación. Esta diapositiva es el mismo cuadro que ustedes tienen en sus carpetas en cuanto a cómo reconocer cada recurso explicativo. Entonces tenemos que la definición la podemos reconocer por palabras como es,
son, se denomina, se llama, se define. La ejemplificación por palabras como, por ejemplo, tal es el caso, tal como. La enumeración, siempre sus elementos van a estar separados por comas, o bien si no, los voy a tener una listita enumerada. La reformulación, que también la llamamos paráfrasis, va a tener las frases es decir, en otras palabras, o sea, esto quiere decir que, también puede ser esto significa. La comparación o analogía va a estar con frases como a diferencia de, se parece a, al igual que, como. Tengan en cuenta que estas son algunas de las formas de reconocerlas más comunes. No son todas, ¿sí? Pero las otras que existen pueden reconocerse porque van a ser similares a estas. Vamos a ver cómo funcionan estos recursos en el texto y sobre todo cómo marcarlos, ¿sí? Entonces, mi texto empieza diciendo: los artrópodos son un grupo de animales invertebrados que se caracterizan por tener un cuerpo cubierto por un exoesqueleto. Es decir, los artrópodos poseen un esqueleto exterior compuesto de quitina que les proporciona protección y soporte. Bien. Fíjense en la primera oración. Los artrópodos son un grupo de animales invertebrados que se caracterizan por tener un cuerpo cubierto por un exoesqueleto. ¿Ven? Ahí tengo ese son. Es como el es que teníamos antes. Entonces ahí estoy teniendo una definición. ¿Voy a marcar el son solamente? No, marco toda la oración. Porque toda la oración me está definiendo qué son los artrópodos. ¿Sí? Después tengo es decir, los artrópodos poseen un esqueleto exterior compuesto por quitina. Bien. Es decir, entonces ahí tengo una reformulación. A ver, entonces, ¿qué me está reformulando? Tengo antes que los artrópodos tienen un exoesqueleto. Entonces, lo que me está queriendo aclarar, es decir, y lo que sigue, es que es un exoesqueleto. Por lo tanto, voy a marcar todo lo que sigue después de exoesqueleto, incluyendo a exoesqueleto también, ¿no? Acá yo no lo marco porque, bueno, ya lo tengo marcado desde la definición, pero ustedes podrían marcarlo con algún corchete o un paréntesis al final o al principio para que se entienda que están las dos palabras. Bien, y el texto sigue. Este exoesqueleto cumple la función de proteger sus órganos internos y dar soporte al cuerpo, pero como no crece junto con el animal, los artrópodos deben reemplazarlo periódicamente en un proceso conocido como muda. Bueno, ahí tendría otra definición también, que es la muda. Sería este proceso por el cual los artrópodos reemplazan el exoesqueleto. Después en el otro párrafo dice: al igual que los anélidos poseen el cuerpo segmentado, aunque de manera distinta. ¿Ven? Ese al igual que los anélidos. ¿Qué me está diciendo? Me está marcando un parecido entre los artrópodos y los anélidos. Entonces ahí tengo una comparación. Ahora, ¿qué decía entonces después de anélidos? Pues es un cuerpo segmentado. O sea, que los artrópodos y los anélidos tienen ese parecido, pero distinto. Entonces, toda la oración va a ser una comparación. Después sigue: en el caso de los anélidos no poseen exoesqueleto y su estructura es más blanda, su cuerpo está formado por anillos, el cuerpo de los artrópodos está segmentado y se divide en 3 partes principales. Bueno, en esta parte de que el cuerpo está segmentado, fíjense, yo ya sé que si la enumeración me menciona una lista de partes o de características, si yo tengo la palabra segmentado y me dice 3 partes principales, entonces cuando me nombre las partes principales
ahí voy a estar frente a una numeración. Y efectivamente, fíjense, acá me dice la cabeza, el tórax y el abdomen. Entonces, la cabeza, el tórax y el abdomen va a ser enumeración. Y después sigue, en las cabezas se encuentran estructuras y me menciona esas estructuras. Entonces, eso también va a ser una enumeración. ¿Sí? Sigue, el tórax es donde están las patas y en algunos casos las alas, mientras que el abdomen alberga los órganos internos responsables de funciones como la digestión y la reproducción. Ahí estoy teniendo ejemplos de funciones de esos órganos internos. Así que lo marco como la ejemplificación que es. ¿Sí? Y continúa. Además, las extremidades de los artrópodos son articuladas, lo que les permite realizar movimientos complejos, adaptándose a diferentes formas de vida, como caminar, nadar o volar. Bueno, también estos son caminar, nadar o volar, ejemplos de los movimientos complejos que pueden realizar. Para marcar todos los recursos en este texto, seguí los mismos colores que el cuadro y que cuando se nombraban los distintos recursos explicativos, por si no se dieron cuenta.